Con ustedes el mejor canal Historias Piadosas, vídeos se publican todos los días, únete a nosotros. Nick quería ir a la oficina de papá, pero mamá dijo que si papá no se interpone, terminará rápido y vendrá con nosotros. A él también le gusta escuchar cuentos. Y se llevó a su hijo al baño para que se lavara los dientes. La puerta crujió, papá se deslizó directamente a su lugar favorito. Junto a la cama, en el suelo, sobre la mullida alfombrilla. Eso no está bien. A Nick, como siempre, le molestaba ese lugar. Pero de repente se distrajo de la historia. Tenía una hermanita. Una pequeña. La entonación familiar en su voz hizo que su mamá, perpleja, frunció el ceño, y papá palideció. Pero ambos permanecieron en silencio. Esperaron la continuación. Pero Nick empezó a pedir la continuación del cuento. Por la mañana llevé a mi hijo a la guardería. Papá le preguntó qué le había pasado a tu hermana. Nada, respondió con indiferencia. Ella y su madre desaparecieron. ¿Desaparecidas cómo? Papá no esperaba semejante giro. Incluso se hizo a un lado de la carretera. Nada de nada. Aclaró. Ya no los ves. Por la noche mamá recogió a Nick y ya con él a la tienda compró comida para la cena, entregándole un huevo grande envuelto en papel de aluminio. Mamá preguntó. ¿Qué están haciendo ahora tu hermana pequeña y mamá? No lo sé. El hijo estaba más interesado en lo que había en el huevo. No volvieron a aparecer. Por la mañana partió hacia Salt Lake City. Por la noche, él y Ellen discutieron la situación y decidieron que tendrían que arreglársela sobre la marcha. Nick dijo algo sobre dónde había visto a su hermana pequeña. Describió un poco a su madre e incluso hizo un dibujo de ella. Ellen se rió al ver el pelo negro rizado muy corto y los ojos verdes. Pero no le gustó la reacción de Daniel. Así que era ella. Ellen acababa de llevar a Nick a la guardería. Y la voz no prometía nada bueno. Solo creer. Sí, bueno, ha sido una pérdida de whisky. No importa cuántas veces lo intente, no puedo recordar nada más. La gente hablaba de ello y ella salió a mí. Luego encontré al chico, me vengué. Parece que decidieron dejarla. Alguien no recibió mucho dinero. ¿Y hermana pequeña? Largo suspiro. Esa es una pregunta asesina. ¿Qué puedo decir? Si Nick dijo que vio a una hermana pequeña, entonces lo hizo. Volví en mí, en la cama, en su casa desnuda. Ya lo sabes. Apretó sus manos, que ella usó para sostenerlo. Podría haber sido cualquier cosa sin mi participación, quiero decir la mía. Pero estaba confuso y callado. Llamé al que no quería desentrañar el caso. Revisa su casa primero. El caso estaba escondido en las montañas y no conocía el terreno. Una carretera bastante decente para tiempo seco que le permitía cortar un medio círculo, evitando Salt Lake City. Al final de la quinta hora de viaje, se detuvo ante la casa de Ellen en el interior, extendiéndose hacia el barranco del pueblo. Desde más allá de la valla natural de arbustos espinosos pudo oír ruidos, una puerta que chirriaba y pasos rápidos. Entusiastas, pero ansiosos por terminar. Y Emily con un cubo se dirigía hacia el joven. Normalmente nosotros por estos lares. Cuando lo vio, se detuvo bruscamente, cautelosa, observando su aproximación. Saludos. ¿Ves dónde están la hermana y el pequeño? Con seguridad, ella permaneció en silencio. Daniel se dio cuenta inmediatamente por su reacción, no sabía nada. Asustado, se acercó de cerca, en voz baja continuó, como un saludo de invitados. Vamos adentro. Dime lo que sabes. Ayer cenaron juntos, acordaron reunirse por la noche. Ellen quería hacer una lista de cosas necesarias. Trabajaba como dependienta en la única tienda del pueblo. No sabía nada más, excepto que Ellen no había aparecido y que su teléfono estaba muerto. Lleva aquí desde esta noche, pero no ha venido nadie. No hay lista. Ropa de abrigo en su lugar y ropa de bebé también. Incluso más que la ausencia de su hermana la asustaba. La razón por la que Ellen estaba empacando para el camino. Ambas conocidas y, por tanto, inquietantes.
Sí, la niña con la que se iba a quedar, no tenía a nadie que viniera o llamara. Pero Ellen se había mostrado combativa ayer. ¿Con quién iba a luchar? Con las últimas palabras sobre Emily lloró, pero enjugándose las lágrimas, de inmediato comenzó a recoger sobre la mesa. Tuve tiempo de hacer la comida esta mañana. ¿Y si vuelve mi hermana? ¿Cómo supiste lo de la hija? Preguntó desde detrás de la cortina. Ellen me dijo que no se lo dijera a nadie. Las montañas no eran lo suficientemente altas como para llamar a Oliver. Mientras Emily forzaba la mesa con comida, se alegró de tenerlo cerca. Pero no había oído nada sobre la desaparición de Ellen, ni sobre el nacimiento de su hija. «¿Así que ha venido por su hija?», exclamó. Al instante comprendió la situación. «Espera, no vengas. Averiguaré si la vieja historia ha resurgido. Quizá tenga que ir a tu casa». Ellen ya había rellenado 2 vasos de chupito y parecía avergonzada. «No me dejan», le cortó, dando un rápido golpe con la cuchara. «Será mejor que me digas, ¿cuál es ese lugar en las montañas donde ella es chamán? Mamá y papá no volverán a llamar». Nick le miró a los ojos, y esa mirada hizo que Ellen se volviera del revés. «El día está llegando a su fin. Bien, Daniel está llamando, no sé cómo le va, pero ella está bien». Inmediatamente marcó su número. «Fuera de alcance». «Nick, ¿por qué preguntaste lo que viste?». Se encogió de hombros. Él también había desaparecido. Si la situación de su hermana no le había distraído ni siquiera de la lectura, ahora sus ojos escrutaban y exigían una respuesta. Ellen correteó por la habitación y abrió la puerta del armario. Luego corrió a por su maleta y finalmente se desplomó impotente en el sofá. Febrilmente elaboraba un plan de acción. Su pie añadió gas involuntariamente. Ellen se puso al día, bajó la flecha, el velocímetro a la cifra 100. Se le ocurrió que ayer a la misma hora Daniel había volado hasta aquí, pero tenía a Ellen. La dirección de su casa, el número de teléfono de una amiga. Y ella tenía Oliver. Sí, Oliver. Ahora tenía algo. Recordó cómo se había reído 9 meses atrás de su apellido, o mejor dicho, de la asociación que había hecho entonces, para recordar el apellido, nos dijo por teléfono. Ahora lo encontraría, se pasaría por la policía republicana de allí y lo encontraría. Oliver esa semana tocó tangencialmente, porque cubrió su mayor generalmente poco conocido. «¿Eres tú?», gritó Oliver, saltando 2 peldaños de la escalera central y tendiéndole las manos. Ellen no estaba preparada para semejante bienvenida y escondió las palmas de las manos tras la espalda. «Alto». Oliver se rió, le apretó los hombros con las manos y le pinchó la mejilla. Su comportamiento contrastaba tanto con el estado de ánimo de Ellen que ella dio un paso atrás, pero al segundo siguiente ya estaba volando, y fue cogida por debajo del codo en las malditas escaleras de subida. En el despacho la sentó con bastante recato en una silla giratoria. Él se acomodó en la suya. Ellen se sorprendió a sí misma disfrutando viendo los cambios que se producían en él. Por ejemplo, porque le escrutaba tan atentamente, de repente su mirada se volvió tan severa, incluso dura. Y empezó a rendirle cuentas como a un superior. La primera teoría es obvia. Tikhonov es el mismo que secuestró el año pasado al hijo de nuestro hombre de negocios, casi un oligarca. Entonces llegamos Daniel como un especialista en estos casos. Tikhonov sigue en la cárcel, lo que no es un obstáculo. Está tramando su venganza. Tiene mucha inteligencia. Así que debe haber oído hablar del bebé de Ellen primero. Así que decidió vengarse por haber curado al odiado investigador. Oliver se levantó, se acercó a la ventana, la miró un momento y recordó algo. Sin apresurarse, se dirigió a la mesilla de noche del rincón, se sirvió agua y encendió la tetera. Era evidente que actuaba en automático, completamente inmerso en sus pensamientos. Pero pudo comprobar que, salvo el coche de Gunn, nadie había aparecido por el pueblo. Adam también desapareció. ¿Cuál es la segunda teoría? Paris y una hermana viven en el pueblo. Iba a ir a visitarla. ¿Vienes conmigo? Al saber que Daniel estaba interesado en el lugar de las montañas donde estaba el chamán, Ellen no pudo soportarlo. Y tú dijiste.
Sí, no sé. Llamé a una amiga mía que tenía una abuela que era chamán, pero no contestó. ¿Y tu marido fue a verla? Aliona y Tikhonov. Tuvieron la suerte de encontrar a su amiga en casa. Ella estaba trabajando con el separatismo en el granero. Ella no oyó la llamada. Pero le dije que había oído decir a mi abuela que solo el corazón puede encontrar el camino. Así que se fue. Preguntó Ellen, sin esperar respuesta. A las montañas, mujer, a las montañas, y están allí a cientos de kilómetros en todas direcciones. En el coche. Oliver dijo que tenía que volver. Tratará de averiguar sobre el lugar. Ellen pidió que la llevaran a su casa. Probablemente pase la noche allí. Y Emily es ama de casa, en silencio escuchó a Ellen y trajo botas especiales de montaña y de escalada, pero fuertes y ligeras con suelas especiales, así como termo, cerillas, cuchillo, sal de caza, linterna, pequeña hacha. Un par de latas de estofado y una mochila. Una auténtica mochila de montaña. Luego añadí de mi parte un chándal, 2 tortillas frescas y grandes, un trozo de queso. Eché una chocolatina encima. 2 termos de agua y una taza de hierro de medio litro. Llené el termo de agua hirviendo y murmuré. Eso es solo cuando estás cansado. Es cuando llega la cordura. Y abandonada a su aturdimiento, Ellen solo murmuró. Aquí tienes. Se han casado sin mí. Tendré que pisar fuerte. Ir allí, no sé dónde, Ellen murmuró a la tercera hora de caminata. Pero sé a quién encontrar. El sol empezaba a hacer tic-tac y la obligaba a quitarse la sudadera de lana del chándal, pero sacaba la purpurina, que reflejaba las huellas de los platos en el moteado de casi todas las piedras. Cada media hora sacaba el móvil, comprobaba la conexión, no había. Deseando caerse de bruces, presintiendo que no duraría tanto, sacó un termo de su mochila. Tomó un par de grandes añales. Menos mal que las botas eran de la talla adecuada. Si no, habría sido un desastre. Se las quitó y se sentó a la sombra, moviendo alegremente los dedos de los pies. Solo ahora se daba cuenta de lo cansada que estaba de aquellas interminables rocas, que tenía que rodear, pisar y escalar. Y lo que era más importante, si iba en esa dirección. Se levantó después de la luz, fue a las afueras del pueblo, se quedó escuchando su voz interior. Estaba en silencio, al parecer aún no se había despertado. Y caminó con determinación, sin mirar a lo lejos. Solo bajo sus pies. El sol estaba de pie cuando decidió tomar un pequeño refrigerio. Los sitios a la sombra se habían agotado, por suerte. Así que se sentó donde estaba. Bueno, un par de veces Esther Massa esperaba que la bebida mágica la ayudara a pasar la tarde. Hacía tiempo que los pantalones deportivos habían seguido a las sudaderas en su mochila. Su cuerpo se había enrojecido en algunas partes. Y al diablo con ello. Habitualmente, sin esperanza alcanzó el teléfono, pero la conexión apareció, levantó los ojos, de la que de repente y se encontró en la cima de una pequeña montaña. Y solo en la distancia se podía ver una gran montaña. Toda blanca en la cima. Bellamente, pensó Ellen, marcó el número de la capa y casi lloró cuando escuchó el nativo alón. ¿Se encuentra bien?, preguntó. Y, sin esperar respuesta, temerosa de que la conexión se rompiera en cualquier segundo, continuó con voz cursiva. ¿Puedes verme? ¿Puedes dibujar por dónde voy? Ella le escuchó jadear y sonrió. Siempre jadeaba cuando dibujaba. Pídele a tu abuela que te haga una foto y me la envíe. Me encanta. El mensaje llegó muy rápido. Abrió el mensaje y vio el dibujo. Quiso decirle algo, pero se cortó la conexión. Es curioso. ¿Han intervenido los ángeles? Ellen escrutó la foto. Un pequeño cono, una montaña truncada en la cima con un hombre sobre unas pequeñas plataformas. Una flecha del hombre conducía a la gran montaña casi sobre el horizonte. La cima de la montaña detrás de una abundante nieve blanco-azulada. De algún modo, nada la sorprendió. Se calzó las botas y se echó la mochila al hombro. La montaña parecía cercana. Pero Ellen se dio cuenta de que la impresión era engañosa. Eligió un grupo de piedras para pasar la noche, reunió toda la leña que pudo y se calentó con el fuego. Llenó una taza de agua y la puso sobre una roca plana en el centro del fuego.
Hace tiempo que se ha puesto un traje de lana. Se asombra de lo rápido que se enfría en las montañas. Bueno que ella solo hacha y una lata de guiso, luego se dispuso todas las cosas tomadas. Incluso una linterna fue útil, con la que se dedicó a la oscuridad. Hay algo que crujir. Después de haber empezado a comer y calentar el estofado, se quedó dormida. Había poco que distinguiera el sueño. Podía ver caras en las llamas vacilantes. Pero oí una voz. Elige, ¿a quién dejarás tu vida, a tu marido o a tu hijo? Durante unos segundos vio en la pequeña piedra a Daniel y el rostro lloroso del cabo. No a ambos. Llévame lejos, gritó Ellen. Las imágenes se desvanecieron lentamente. Y cuando todo desapareció, se despertó. El fuego ya se había apagado. Se recompuso rápidamente y siguió su camino. Durante 3 horas caminó hasta el pie de la montaña. Varias piedras grandes y planas yacían en el suelo. Algunas estaban de pie. Estaban medio ocultas por la niebla. Todo aquello le recordaba algo. Pero el esfuerzo por recordar se esfumó rápidamente. La niebla se disipó y vio un cuerpo casi desnudo, extendido contra mí como en un sueño. Se arrojó contra él y apretó la mejilla contra su pecho. Su corazón latía apaciblemente. Se oyó el llanto de un bebé. Al darse la vuelta, vio al bebé de las cintas, extendido sobre una roca cercana. Corrió hacia ella en movimiento, despojándose de su jersey, el pañal mojado, mordió el jersey de la niña al oír un gemido. Detrás de la siguiente roca, una mujer yacía en el suelo. Sus manos aferraban su propia garganta. Ellen intentó dar a luz hinchada y sentía los dedos como si se los hubieran electrocutado, pero siguió intentándolo y sus dedos cedieron un poco. Aflojaron su agarre, luego un poco más y un poco más. Alrededor de la muñeca de la mujer y círculos como pulseras, uno en una muñeca y 2 en la otra. Tú, Ellen. La voz de la mujer era débil. Intentó levantar la cabeza. ¿Te negaste? Tuve que tomar una decisión. Pero no quieren una niña. Quieren un niño como el tuyo. Les prometí un niño, pero tuve que renunciar a mis maldiciones. Tú también tienes que renunciar a las tuyas. Al escucharla, Ellen se llevó la mano a la muñeca. Sintió como si sus dedos se enroscaran alrededor de un carbón. Pero sabía quién era. La niña necesitaba una madre. Poco a poco el calor salvó los anillos rojos alrededor de su muñeca y se puso pálida. No puede ser, dijo Ellen con voz fuerte. No eres más que una mujer corriente. Pero te las arreglas para traerla a mí, tienes que alimentarla. Alimentó a la niña, sonriendo felizmente. La acogerás en tu familia. Sus ojos suplicaban. Daniel. Ellen corrió hacia él. Parecía que empezaba a recobrar el sentido. Se oyó el ruido de un motor. Ellen inclinó la cabeza. Se acercaba un helicóptero. Oliver lo había conseguido. Un parpadeo de pensamiento, la miró, lo hizo como si se derritiera en sus ojos. Unos segundos después, todo lo que quedaba en su lugar era un niño pequeño con un jersey. Oliver saltó del helicóptero para ver una imagen extraña. La cabeza de Ellen estaba sobre su regazo con el bebé en brazos. Daniel miraba al cielo con asombro, como si sí hubiera descendido de los cielos de God.